Bueno, Eduardo Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, le agradecido. ¿Por qué no nos cuenta, les cuenta a los televidentes, cuántos integrantes tiene el universo de pymes en Argentina, más o menos? Más o menos, según el INDEC, el último dato que sacó, son 575.000 empresas pymes. La mayoría está en el tramo entre 1 y 10 empleados. 1 y 10 empleados. ¿Cuánto empleo generan en la Argentina? Y si consideramos la nueva calificación que ha puesto la Secretaría PYME, que agregó el tramo 2, es el 85% del El empleo. 85%. Aumentó porque incluyó un tramo de empresas que antes no estaban incluidas. Claro, antes hablábamos de algo así como el 70%, ¿no es cierto? Exacto, pero incluyeron el tramo 2, que es una de las dificultades que hemos tenido con la ley PYME, y agrega empresas que facturan hasta 45 millones de pesos por mes. Bien, o sea que estoy conversando con alguien que representa a las empresas que sostienen el empleo y la producción en la Argentina. Así es, uno de los representantes que tratamos de hacerlo dignamente hace ya muchos años, 30 años. Bien, cuando hablan de la ley PYME, ¿a qué se están refiriendo? Nosotros no la llamábamos ley PYME, es la ley que trató el Poder Legislativo, que salió sancionada en julio, promulgada el 1 de agosto y todavía no reglamentada. ¿Qué plantea, quiénes beneficia, a quién alcanza? ¿Qué busca esa ley? Nosotros logramos ahí incluir algunos temas. El Poder Ejecutivo había ido con un proyecto determinado, con nosotros no coincidíamos y la mayoría de los bloques, se logró un consenso. Lo principal es la inclusión en el repro por ley, este programa que era antes un programa del Ministerio de Trabajo, ahora es una ley, es decir, que no puede determinar el Ministro de Trabajo a quién se lo da o quién no. Y estableció para las pymes un 50% más de asistencia que para el común de las empresas. Es decir, el sueldo mínimo era 6.000 pesos, es 6.000 pesos cercano, para las pymes va a ser 9.000 la asistencia. ¿Cuándo se reglamente? Todavía no se reglamenta. Bien, es evidente que para las pymes esta es una buena noticia. Sí, es una buena noticia en el marco de que es una asistencia. Es como en la terapia intensiva el oxígeno. Sí. No nos va a salvar la vida, pero nos la va a alargar, pero tiene que haber otras medidas que son las que estamos pidiendo. Bien, hablemos de las otras porque esto, por eso les decía, es una buena noticia, pero hay temas pendientes, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas crediticias, que todavía están reclamando ustedes. Sí, fundamentalmente nos atañe que sin mercado interno, es decir, sin ventas, sin actividad, es muy difícil cualquiera de las otras cosas. Es decir, nos pueden llegar a poner un empleado gratis un año o regalar los impuestos por 2 años, pero si no tenemos ventas, seguro vamos a tener que cerrar. Así que lo que peleamos nosotros es el mercado interno, la protección de la industria local, ser más inteligente en esto. Lamentablemente están entrando cualquier producto, ya la verdad que no tiene sentido. El dinero para capital de trabajo y desenvolvimiento sigue a una tasa que ninguna pyme tiene, esa tasa de rentabilidad, es decir, que si entra en esas líneas crediticias seguro incrementa su pérdida. Y por otro lado, las medidas fiscales no atienden tampoco a la emergencia, como nosotros le habíamos pedido. No comprendemos, la verdad, porque usted se acordará que el plan de mis facilidades permitía pagar en 6 cuotas las retenciones y las contribuciones del 931, por ejemplo, o un IVA en algún mes que usted necesitara y lo pagaba en 6 cuotas. Eso fue acortado y solamente 2 planes pueden estar vigentes, lo que lo hace muy restrictivo, y aumentaron la tasa de interés, es decir, achicaron el financiamiento que exige una situación particular. Y por otro lado, nosotros en las medidas de promoción no están contempladas específicamente con, yo digo, con alguna iniciativa que sea verdaderamente movilizadora, las exportaciones, ¿no? Entonces las economías regionales están sufriendo esta decisión de restricción del mercado interno, encarecimiento, y para colmo pedimos tarifas de servicios de energía razonables. Bien. Es decir, que sean progresivos y razonables como ha pedido la Corte Suprema. Me está adelantando que algún amparo puede haber del sector PYME después del fallo de la Corte. Sí, ya ha habido algunos y el día jueves nosotros vamos a estar presentando uno en Córdoba por el sentido federal que le queremos dar, porque la misma audiencia pública, usted visto que había sido convocada en Capital Federal,
Hoy se han abierto la posibilidad de 8 lugares a través de telecomunicación para poder asistir. Nosotros insistimos que hay que hacerla con otro carácter y que tiene que tener el carácter vinculante que el voto de Maqueda y Rosati en la Corte Suprema le pide, es decir, que atienda a la voluntad de la mayoría de los expositores. Y le estamos pidiendo que nos informen, que nos den todo el expediente para poder elevar una contrapropuesta. A veces se dice que no hay diálogo o que le ponemos palo en la rueda. En realidad, los palos en la rueda nos los están poniendo a las pymes. Convengamos que nadie puede ir a una audiencia a defender sus derechos si no tiene toda la documentación necesaria para hacer los planteos sobre Pero el doble papel. Nosotros, como representante empresario pyme, queremos que haya energía en el país. Queremos que haya desarrollo. No es que queremos que le vaya mal al resto de la sociedad y menos a la economía del país. Por lo tanto, también para hacer una propuesta usted tiene que conocer. Claro. Si usted no me dice el precio en Boca de Pozo, cuál es la razonabilidad de pagarlo 2 o 3 veces al precio internacional, es muy difícil arrancar porque la distribución y el transporte luego va encadenado a esto, pero peor, ¿por qué es importante esta audiencia pública? Porque condiciona el precio de la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, casi el 75% se genera en usinas termoeléctricas asistidas por ciclos combinados, pero que en el último periodo casi todas se transformaron a gas. Es decir, que de ahí parte un ajuste eléctrico y el ministro nos viene diciendo que solamente trasladó el 30%. ¿Qué hace el empresario? ¿Qué costo puede transferir a precio? ¿Y cuál es su propuesta de inversiones? Claro, porque ustedes tienen una limitación para transferir a precio. Para nosotros existe el mercado. Claro, ya tienen un mercado achicado. Si trasladan a precio otros ítems, tienen un problema. Ahora, vamos por parte. Usted planteó el tema de las importaciones. Están haciendo estragos las importaciones en algunos sectores, ¿no? Así es, mire. Esta mañana me alcanzaban en el caso de la madera, ¿no? Las importaciones, si usted se fija, el total han bajado, julio han bajado, pero bajó los bienes intermedios, es decir, lo que usamos los pymes o las empresas industriales en general para transformar productos, son piezas, son integrantes. En el caso de la madera, por ejemplo, algunos enchapados que se hacen sobre todo en Brasil. Pero lo que no hemos encontrado es que aumentaron y a veces se han multiplicado hasta por 10 las importaciones de bienes terminados, bienes de consumo. Entonces, ya a un ritmo prácticamente este mes debemos estar cerca de los 800 millones de dólares de ingresos. Viene creciendo un 20% desde principio de año hasta ahora. ¿Y esto qué significa? Que ingresan productos que alguna teoría en la Secretaría de Comercio, por ejemplo, para hacer bajar los productos de bienes de origen regional, como son frutas, como son verduras, y hemos importado zanahoria, estamos importando manzana, estamos importando ahora lo que denuncia la Cámara de la Madera, colchones y somier. Nosotros tenemos fábricas, instalaciones muy importantes, una ahí en Córdoba, de una conocida marca, en Río Tercero. Lo que usted está planteando que hay importaciones necesarias para que el aparato productivo funcione. Y esas vienen descendiendo. Esas vienen descendiendo. Y las otras que son dañinas porque vienen a competir con un costo argentino elevado, costo argentino del cual además no es responsable la empresa. No es que acá hay empresarios que se están enriqueciendo. Algunos puede ser que sí, pero hay que controlarlos. Si se estudiaran las cadenas de valor, nosotros hemos propuesto analizar eso. Y también para colmo, a partir del día viernes está vigente la posibilidad de importación puerta a puerta, es decir, con la computadora, imagínense los adolescentes, y va a afectar sobre todo electrónica, marroquinería, calzado y tejido, porque son donde dan los pesos para esos productos ingresar. Bien, otra definición importante que yo quisiera resaltar es cuando usted dice nosotros necesitamos mercado, porque hubo de pronto algún funcionario que dijo, antes se apostó al mercado, ahora vamos a apostar a la producción, como si pudieran convivir abstractamente en forma separada, ¿no? Sí, y lo que pasa es que producción, mercado, sin hombres adentro, sin seres humanos, es decir, está el pyme, que a veces uno lo ve en su realidad,
Nosotros hemos estado en el veredazo que hicimos en Almagro, en Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que ver llorar la gente, pequeños negocios de 10, 12 años, y que no resisten, el achicamiento, el aumento de la luz, el alquiler y el gas, fueron. Entonces, el mercado tiene que permitir el traslado, pero cuando hablamos de mercado, hablamos de seres humanos, es decir, con 200.000 empleos menos. Son seres humanos que incluso se degradan y empezamos a ver, como dice la Universidad Católica Argentina, que empieza a haber rasgos no solo de pobreza, sino de miseria, y eso no nos merecemos en un país como la Argentina, que por ejemplo puede alimentar a 400 millones de personas. Eduardo, bien dice usted, porque nosotros utilizamos estos términos que son demasiado técnicos, fríos. Cuando decimos mercado estamos hablando de personas que están en su rol de consumidor, y cuando decimos producción estamos hablando de personas que producen, trabajan, pagan sueldos, sostienen a su familia, generan desarrollo. Y no tienen red de contención. Mire, yo me estoy hablando todos los días, cuando hablamos de pequeño empresario, para que no fantasiemos, va a trabajar, es un trabajador no asalariado, la inmensa mayoría de los pequeños empresarios, es decir, va a trabajar todos los días. Se funde, no puede más, no es más viable como ahora se dice y se decía en otra época. No tiene seguro, porque si nosotros mantenemos los empleados, el pasivo contingente de una pequeña empresa se va con las indemnizaciones de los empleados, porque los mantenemos durante años, se crían y se jubilan con nosotros, porque son parte de la familia muchas veces. Entonces, es una situación difícil para la pequeña, es un grave problema humano, me parece también lo ha definido el Papa en esas condiciones. Entonces, cuando se dice, vamos bien, es decir, estamos mal, pero vamos bien, ¿hacia dónde vamos? Tiramos a lo que sobra, ¿quiénes son los viables? Incluso le pedimos nosotros a las autoridades, díganos qué sector es viable. La vez pasada se le escapó a alguien que el tejido no va más, se han hecho tremendas inversiones. En alimentación hemos hecho inversiones también. ¿Quiénes son? ¿A dónde nos vamos a integrar? ¿Al Tratado del Pacífico? El vicecanciller alemán acaba esta mañana de decir, que es el ministro de Economía, que van mal las cosas con Estados Unidos, que los europeos, dice, con esa exigencia no va, que se cae el Tratado del Pacífico. Y Argentina está proponiendo ese y está descuidando otros mercados regionales. ¿Cuál es nuestra integración? ¿Usted me podría decir, un funcionario le puede decir cuál es nuestra política exterior para que un empresario que tenga capital pueda invertir y decir qué es lo que va a ingresar en el país o no? Claro. Eso es difícil, ¿no? Sí. Son las definiciones que le falta a esta Argentina para saber cómo... Pero no se puede ir 8 meses sin definición de tarifa energética, de costo del dinero y no saber cuál es el lugar en el mundo. Eduardo Fernández, muchas gracias. Por favor.